Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los asistentes a este webinar del Comité de Neumología Crítica. Sabemos que es un día difícil por las actividades que se van a desarrollar el día de hoy, pero esperamos que logremos discutir unos tópicos bastante interesantes. Vamos a dar inicio con la primera conferencia a cargo del doctor Carmelo Dueñas. El profesor Carmelo es especialista en medicina interna, neumología y medicina crítica y cuidado intensivo. Es director de la especialización en medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad de Cartagena y es el director del Comité de Neumología Crítica. Profesor Carmelo nos va a hablar sobre el oxígeno, las indicaciones, las metas y los límites que tenemos en las unidades de cuidado intensivo. Muchas gracias, profesor Carmelo. Muchísimas gracias, doctor Caicedo, y buenas tardes a todos. En los próximos minutos vamos a tratar de dar algunas pautas sobre indicadores, metas y límites. La agenda propuesta es la que ven allí, algunos aspectos históricos, cifras, y luego entraremos en materia para dejar algunas conclusiones de ser posible. Está claro que el oxígeno en el mundo apareció hace ya varios miles de años y que el descubrimiento de tal ha sido motivo de gran discusión por varios autores. El nombre de él se le atribuye al doctor Lavoisier y la primera publicación escrita en la cual se reporta la oxigenoterapia como estrategia, en este caso para una mujer con neumonía, fue esta ya hace muchos años y desde entonces casi que inmediatamente se comenzaron a describir los efectos deleterios que tenía el oxígeno cuando se implementaba en exceso. Y esta publicación de hace unos 80 años claramente demostró el impacto que tenía la oxigenoterapia a nivel sistémico y en los daños que podría producir cuando se usaba de mala manera. Obviamente, una emblemática publicación como esta, la doctora Casettein mostró que el oxígeno era capaz de dañar el pulmón y producir incluso daño al blar difuso. Y por el contrario, en contraparte de lo anterior, esta publicación hace ya 15 años nos enseñó la tolerancia que tenía la capacidad del organismo de adaptarse para vivir ante extremos de hipoxemia. El oxígeno como terapia se usa ampliamente en el mundo y una reciente publicación de este año nos cuantifica que más de 370 millones de personas lo usan y lamentablemente, a pesar de que la mayoría se usa en países de bajos y medianos ingresos, fíjense que casi el 60% de la población mundial no tiene acceso a oxígeno de calidad. Y lo peor es que cuando se evalúa qué tan adecuada es nuestra oxigenoterapia o nuestra formulación del oxígeno, fíjense que solo uno de cada cuatro pacientes tiene la orden del oxígeno prescrito y que muy pocos de ellos la orden es clara, completa y comprensible. Entrando en materia con los índices de oxigenación o los índices cuando estamos aplicando oxigenoterapia, hay una eh, amplia variedad de esos indicadores, lo cual nos demuestra que no hay ninguno ideal y dentro de ellos vamos a hacer mención de algunos de los más usados y en cuanto a la SAFI, que por ser no invasiva, disponible ampliamente, ha sido implementada y ha pretendido reemplazar a la PAFI en algunos escenarios de limitados recursos, ha sido nutrida de evidencia reciente en algunos escenarios, como vemos en las referencias vistas. Como digo, los indicadores que se han tratado de implementar han pasado por este del índice de oxigenación que, como incluye la presión media de la vía aérea, uno asumiría que sería el índice ideal. Sin embargo, ha sido dejado de usar y solamente se emplea en la actualidad en neonatos. Con mucho, la PAFI es el más usado y recientemente el doctor Villar agregó la PIP como parámetro para mejorar el rendimiento de la PAFI. Claramente, la PAFI tiene serias limitaciones. Una de ellas es que la variación con la FiO2 no es lineal y no es fácilmente predecible, además de las otras limitaciones que vemos allí en cuanto a la altitud. Ha
propuesta una corrección para el CO2 y la altitud. Claramente en una publicación liderada por el doctor Ortiz y colaboradores se mostró que la ecuación que tradicionalmente se usa para ajustar la PAFI de acuerdo a la altura parece ser inexacta y que la altitud sobre el nivel del mar afortunadamente no afecta el riesgo de mortalidad. El índice de ROX implementado durante la COVID ha sido usado ampliamente con gran difusión y más recientemente este índice de VOX se ha propuesto como herramienta para monitoreo de pacientes con oxigenoterapia no invasiva, dándole resalto a el monitoreo del volumen corriente con la SAFI. Está claro que la PAFI nos sirve para toma de decisiones, si bien recientemente se ha cuestionado su impacto en mortalidad y su asociación con la mecánica de nuestro paciente, la mecánica respiratoria, los indicadores de mecánica respiratoria del paciente pueden no relacionarse con los índices de oxigenación, a pesar de que claramente usamos esos índices de oxigenación para toma de decisiones y para definir criterios como la hipoxemia refractaria y decidir la intubación de nuestro paciente. Obviamente, a la hora de implementar la oxigenoterapia, tenemos claro que ambos extremos pueden ser perversos y que habría que buscar un punto medio en el cual pudiéramos implementar esta terapia sin hacer daño. Y para ello, obviamente hay publicaciones y es claro resaltar que la hipoxemia hace daño. Publicaciones como esta de un grueso número de pacientes lo demuestra y lo asocia con mortalidad cuando se tolera esta hipoxemia y que el racional de la oxigenoterapia iría que corrigiendo la hipoxemia, evitándola, disminuimos la hipoxia tisular, disminuimos la difusión orgánica, la falla orgánica múltiple y la mortalidad. Sin embargo, hemos asumido por mucho tiempo que la hiperoxemia es menos dañina que la hipoxemia y esto es totalmente erróneo, puesto que tanto en el escenario fuera de la UCI como dentro de la UCI hay publicaciones que nos demuestran que FIO2 altas pueden ser dañinas y que el exceso de oxígeno tiene grandes riesgos en todo nivel y grandes series. Esta es la más reciente, en la cual un metaanálisis nos demuestra que más de 16.000 pacientes mostró clara asociación entre hiperoxemia y mortalidad. Y otras publicaciones nos han enseñado que el uso de fracciones inspiradas de oxígeno elevadas o el mantener PO2 altas se asocian con eventos adversos y mayor morbimortalidad. Está claro que además algunos expertos nos lo enseñan, altas concentraciones de oxígeno pueden impactar a nivel tisular por los reactantes de oxígeno que pueden provocar. Y está claro que si bien la hipoxemia impacta a nivel celular, la hiperoxemia también lo hace y es por ello que algunas publicaciones se han dado al trabajo de medir el oxígeno mitocondrial y una muy reciente en pacientes sanos mostró que tanto la hiperoxemia como la hipoxemia afectaba el oxígeno mitocondrial y era un llamado de alerta. Imagínense si eso es en sanos, cómo será en nuestro paciente crítico. Es un llamado de alerta a tener en mente el monitoreo tisular y monitorizar tanto la macro como la microcirculación a la hora de implementar el oxígeno. Y claro, la oxigenoterapia tiene mucho que ver con el aporte de oxígeno a la célula y desde hace mucho sabemos que hay varias herramientas para mejorar ese aporte de oxígeno y una muy reciente publicación muy emblemáticamente y esquemáticamente nos ha resaltado que dentro de las estrategias que hay para mejorar el aporte de oxígeno, la que menor rendimiento tiene es aumentar la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, es un llamado de alerta a que cuando pretendemos mejorar el oxígeno mitocondrial o el aporte de oxígeno a los tejidos, probablemente debemos evaluar riesgo-beneficio al comparar el mejorar el gasto cardíaco, el aporte de oxígeno a los tejidos por otras herramientas, sabiendo que, como digo, la oxigenoterapia es la que menos rendimiento tiene para mejorar eso.
Este estudio clínico prospectivo hecho por algunos de nuestros residentes que todavía no está publicado y que esperamos mostrar en el Congreso de Cuidado Intensivo, lo que nos permitió demostrar es que cuando tenemos pacientes que hemos logrado las metas de oxigenación y mantenemos una F2 por encima del 45% en las primeras 24 horas, esto se asoció con mayor mortalidad. Y cuando tratamos de respondernos la pregunta de cuánto oxígeno implementar en nuestro paciente, algunas guías nos han planteado unos márgenes de seguridad o unas brechas de límite para evitar ese daño o lograr el oxígeno adecuado. Las guías plantean cifras diferentes y algunos algoritmos han tratado de dejar este número entre 92 y 96%. Algunas recomendaciones de expertos plantean unos límites más estrechos, como vemos aquí, y más recientemente el doctor Martín y colaboradores han resumido la literatura mostrando que tanto la hipoxemia como la hiperoxemia generan desenlaces adversos y que por tanto el límite de seguridad podría ser cada vez más estrecho como norma general. Una guía más reciente ha tratado de resumir la literatura y nos ha planteado que en general para la mayoría de pacientes 94 a 98% de saturación podría ser adecuado, pero que para pacientes con EPOC, probablemente una saturación menor sería lo más recomendable. Esto lo vamos a discutir más adelante. Sin embargo, la misma guía nos lleva a cuestionarnos que hasta el momento ni la estrategia liberal ni la estrategia conservadora en oxigenoterapia pueden ser recomendadas para ellos. Y entonces, cuando queremos evaluar los estudios clínicos en oxigenación en pacientes críticos, encontramos que a pesar de que haber una larga lista de estudios con un grueso número de pacientes, la evidencia no nos permite definir si la terapia conservadora o la terapia liberal son realmente mejores una que la otra. La más reciente publicación al respecto, que está hecha en trauma, nos muestra que no existe diferencia significativa en este específico grupo de pacientes. Y cuando uno comienza a ver grupo de pacientes o pacientes por patología para ver el impacto de la oxigenoterapia en el paciente cardiovascular, está claro que también hay un límite de seguridad y que la hiperoxemia o la F2 elevada puede tener efectos adversos en nuestro paciente y probablemente esto explica por qué en la línea de tiempo se ha visto como cada vez la meta de seguridad en el paciente coronario y cardiovascular es cada vez menor. Y en el paciente con EPOC, cuando se evalúa si la hipoxemia controlada que nos enseñaron durante muchos años que era segura y benéfica, estas publicaciones son las que terminan concluyendo esa recomendación. Sin embargo, más recientemente, hace unos 2 años, y miren el grueso de pacientes en los cuales se basa la recomendación que voy a mencionar, lo que terminan encontrando es que la hipoxemia controlada puede aumentar la mortalidad incluso en los pacientes con EPOC y el punto de corte de 93% de saturación puede ser extrapolado a estos pacientes y la conclusión de estos autores es que en este paciente con EPOC en UCI no ventilados, la recomendación es evitar la hipoxemia controlada y buscar como meta una saturación de 93. Algo parecido va de la mano en el paciente neurocrítico y si bien la hipoxemia genera impactos deleterios, la hiperoxemia también puede agredir al paciente neurocrítico y por tanto hay que buscar esos puntos medios de que se ha hablado frecuentemente y ese punto medio lo he tasado allí, lamentablemente como receta de cocina no debiera ser implementada y algunas publicaciones ya nos llevan a orientar la oxigenoterapia de acuerdo a la patología del paciente y fíjense que dependiendo de si mi paciente es un paciente séptico o neurocrítico,
o la brecha de oxigenación podría ser muy diferente a el paciente que tiene una encefalopatía hipoxicémica, en el cual probablemente las metas pueden ser más conservadoras. De la mano con lo anterior, tratando de buscar si hay algún subgrupo de pacientes que se beneficia de una meta diferente a otro grupo de pacientes, el análisis de subgrupos de estudios grandes no ha mostrado diferencias para dar respuesta a esto, y solo esta publicación del año pasado nos enseña, y fueron 14 subgrupos de pacientes, de los cuales solo en dos se logró demostrar algún impacto diferente. Esto es, en el paciente con cáncer, la oxigenoterapia conservadora generó menos mortalidad, mientras que en el paciente con COVID, esa misma estrategia conservadora generó más días sin soporte vital. Pero tal vez en el intento por personalizar o individualizar el tratamiento, un modelo con aprendizaje automatizado publicado el año pasado, lo que nos muestra es que cuando se comparó la estrategia liberal que pretendía un F2 al 100%, comparándola con la estrategia conservadora, que lo que pretendía era suministrar oxígeno para evitar la hipoxemia, lo que encontraron es que sí, y el aprendizaje es el siguiente: si nosotros logramos detectar de alguna manera cuál es el subgrupo de pacientes que se beneficia de la estrategia conservadora y la implementamos, la mortalidad se reduciría en un 6%, y por el contrario, si logramos detectar el grupo de pacientes que se beneficia de una estrategia liberal, implementamos esa estrategia liberal, la mortalidad se reduciría 13%. Y esto, de acuerdo al editorial de ese mismo estudio, el doctor Angus, sería la estrategia que más impacto en sobrevida tendría en la historia del cuidado intensivo. Y mientras esperamos estos estudios gigantescos, lo que nos toca extraer de esa elegante publicación es que el grupo o el fenotipo de estrategia restrictiva sería los pacientes de mayor edad, hombres con lesión cerebral y enfermedad cardiovascular, mientras que aquellos que se beneficiarían de estrategia liberal serían aquellos jóvenes con sepsis, con un SIRS y con enfermedad respiratoria. La fenotipificación y la presencia de endotipos para guiar la oxigenoterapia es lo que está en boga en la actualidad, pero debemos llamar alerta a algunos puntos concretos que pueden ser importantes en nuestro país y en nuestra región. Y son los aspectos étnicos y raciales, por un lado, y esta publicación nos mostró que la hipoxemia oculta, esto es, que el oxímetro diga que tiene más de 88 de saturación, mientras que los gases arteriales muestran que tiene menos de 88, son mucho más frecuentes en pacientes no blancos, y que esa hipoxemia oculta se asocia con mayor mortalidad y falla orgánica múltiple. El otro aspecto a considerar es el gran sesgo que tienen los oxímetros de pulso con relación con la raza y la etnicidad. Y esta publicación de hace unos 2 años lo que nos muestra al evaluar 4 oxímetros de pulso es que un oxímetro tiene una capacidad de sobrevalorar la saturación de pulso, mientras que otro la subvalora y otros dos son inexactos. Entonces, fíjense la amplia diferenciación que hay entre unos y otros, y que nos obligarían a pensar en cuál es el oxímetro que yo uso, cuál es su sensibilidad y especificidad al predecir hipoxemia, y qué limitaciones tiene con relación a la raza de mi paciente, para poder establecer entonces si mi meta debe ser una u otra. Esto puede cambiar, como nos muestra esta publicación del CHET de hace unos 3 años, y todo eso debiéramos tenerlo en mente. Entonces, para terminar, en cuanto al oxígeno, no hay un marcador ideal, pero hasta ahora lo que nos queda es la PAFI. Los extremos obviamente son perversos, y si uno trata de poner puntos de corte son los que planteo allí, pero debemos tener claro que es menester personalizar e individualizar.
y obviamente puede haber dudas y nos quedan que pueden ser motivo de investigaciones en nuestro medio, que son el sesgo de los oxímetros y algunos aspectos raciales. Muchas gracias. Profesor Carmelo, excelente conferencia. Muchísimas gracias. Recuerden que si tienen algún tipo de inquietud o pregunta para los conferencistas, las pueden expresar en el chat y al final de la sesión se las haremos comunicar. A continuación, nos acompaña el doctor Manuel Garay. El doctor Garay es especialista en medicina interna, neumología, medicina crítica y cuidado intensivo. Es intensivista del Hospital Santa Clara y es el actual vicepresidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Y nos va a acompañar con la conferencia Soporte no invasivo en falla respiratoria aguda hipoxémica. Doctor Garay, gracias por estar con nosotros. Doctor Caicedo, muchísimas gracias, Néstor. Es muy interesante la aproximación y este simposio y este webinar tiene como eh, propósito tener puntos de encuentro acerca de temas fundamentales en el manejo de los pacientes en condición crítica y falla respiratoria. La misión de esta presentación es poder discutir, conversar y ponernos de acuerdo de lo que existe de evidencia acerca del soporte no invasivo en la falla respiratoria hipoxémica. En los siguientes 20 minutos, la propuesta es poder hablar acerca de la insuficiencia respiratoria aguda, cómo de la ventilación mecánica protectora también debemos incluir el soporte no invasivo, de la evidencia a las alternativas existentes, de cómo evaluamos la respuesta del soporte no invasivo. Quizás uno de los elementos más importantes es saber cuándo el soporte no invasivo tiene un efecto positivo y eventualmente cuando detectamos que ese paciente no va bien y que requiere intubación y cambiar la estrategia ventilatoria. Y finalmente algunas conclusiones que quiero compartir con todos ustedes. Arranquemos con el problema al cual nos enfrentamos todos. Todos nos enfrentamos a pacientes con falla respiratoria, con disfunción pulmonar y algún grupo de ellos tienen este comportamiento histopatológico. De la histopatología pasamos al comportamiento de la oxigenación y de la oxigenación a la mecánica. Y esos tres elementos tendremos que resolverlos con la estrategia ventilatoria que bien tengamos a disposición y que soporte la evidencia, que quizás es el punto más importante. ¿Cuál intervención mejora la sobrevida de mi paciente? De la membrana yayina pasando por la proliferación celular hasta la fibrosis pulmonar. En ese espectro de disfunción pulmonar, por ejemplo, en el sistema respiratorio, nos movemos. Y el problema clínico real es que el paciente que tiene opacidades en 4 cuadrantes la puede tener por un edema pulmonar hidrostático, la puede tener por un edema pulmonar por permeabilidad, lo puede tener por un paciente edema pulmonar de las alturas o por un edema pulmonar de origen neurogénico. Esos 4 pacientes tienen trastorno en la oxigenación, disfunción pulmonar severa, pero además de eso debemos tener en cuenta, además del componente de oxigenación, cuánto de la mecánica pulmonar está comprometida. Y sabemos que la definición, por ejemplo, de distrés respiratorio no solamente tiene que ver con la oxigenación, estas son las definiciones que se encuentran vigentes tanto de Berlín como de Kigali, donde se incluye el soporte a partir de la oxigenación y que además en el último año, en los últimos 2 años, esa es una propuesta de Matai y su grupo, el doctor Slutsky, donde se establece una propuesta de definición que incluye no solamente pacientes que requieren intubación orotraqueal para definir SDRA, sino aquellos pacientes que tienen soporte de no invasivo con cánula nasal. Fíjense ustedes, con cánula nasal de alto flujo, más de 30 litros por minuto, o ventilación mecánica no invasiva, CPAP más de 5 centímetros de agua. Recuerden que anteriormente hablábamos de pacientes en ventilación mecánica que tienen un PIB por lo menos de 5 centímetros de agua. Y esto ha ido migrando a incluir más pacientes. Por supuesto, esto va en contra de los fenotipos, por supuesto. Los fenotipos, recuerden que tiene que ver con poder caracterizar pacientes con que comparten y que eventualmente disminuyen los grupos de trabajo.
Esta es una definición que amplía la posibilidad de manejar pacientes y si bien tiene que ver con el manejo de pacientes, va en contra sí, de la definición o el argumento de los fenotipos. Esta nueva propuesta está publicada en el Blue Journal y fíjense ustedes que vamos a tener pacientes con ventilación mecánica invasiva, por supuesto, pero cada vez más pacientes con disfunción pulmonar severa, con cánula nasal de alto flujo, flujos de 40 litros por minuto, FIOs al 80%, saturando 91, con SAFI de 114, ya hablaremos entonces también no solamente de PAFI, sino también de SAFI. Esto para hablar de pacientes que son, digamos, incluidos en la definición de distrés respiratorio, eventualmente pacientes donde también se incluyen estrategias como FIOs altos, a altas dosis, también con definiciones que van más allá de la PAP. Por supuesto, de la medicina de precisión hablaremos entonces de algunos subgrupos de pacientes que se benefician de estrategias como estas. Los fenotipos y la medicina de precisión va encaminada a establecer cómo es, por ejemplo, desde el punto de vista fisiológico, hay variables morfológicas de presión de conducción, de oxigenación y de variables mecánicas que comparten cierto grupo de pacientes de eso que llamamos distrés respiratorio, ¿cierto? Para poder establecer estrategias terapéuticas específicas, como poder saber qué paciente se beneficia de estrategia de PIB alto, qué fenotipo se beneficia no de estrategia de PIB, sino de otras vías de ventilación mecánica como prono, o eventualmente inmunomodulación, o protección del endotelio, o protección del epitelio, o estrategias de manejo de fluidos. Este grupo de pacientes pues va un poco más allá, pero sin embargo la hipoxemia sigue siendo una característica clínica fundamental para definir pacientes con disfunción pulmonar severa. Y esos fenotipos de la medicina personalizada, fíjense cómo los diferentes ensayos que vienen en curso intentan establecer medidas de resucitación, estrategias de corticoides inhalados o beta-2 agonistas o medidas de oxigenoterapia, en este caso con estrategias, por ejemplo, como alto flujo. Por supuesto, las estrategias de ventilación mecánica no invasiva en falla respiratoria hipoxémica, tenemos diferentes dispositivos que nos permiten prestar este soporte. Entre ellos son los dispositivos de alto flujo. Por supuesto, aquí titulamos FI2, flujo y temperatura, donde existen unos beneficios característicos de esta estrategia. Y por otro lado, tenemos estrategias no invasivas, máscaras de presión positiva, donde titulamos presión positiva, CPAP o BiPAP, y los dispositivos de Helmet que tienen variables como son el FI2, el PIB, la presión soporte, entre otros, la modificación, y estrategias como CPAP con flujo continuo alrededor de 60 litros por minuto. Estas variables o estos tres tipos de estrategias no invasivas han sido evaluados en falla respiratoria hipoxémica. Y la propuesta en los siguientes 14 minutos que me faltan es poder hablar sobre la evidencia que existe alrededor, partiendo de un principio fundamental que desde mi punto de vista debemos entender y comprender todos. Y es que la ventilación mecánica protectora en pacientes con respiración espontánea busca minimizar el esfuerzo inspiratorio, por un lado, porque ese esfuerzo inspiratorio exagerado lleva a presiones transpulmonares muy altas, a cambios de volumen corriente muy alto y a una frecuencia respiratoria alta. Esas tres variables, la presión transpulmonar, los volúmenes variables corrientes y la frecuencia respiratoria exageradamente alta, llevan a volu, varo y atelectrauma. Eso, unado a la heterogeneidad que tiene este paciente con distrés respiratorio, lleva a un efecto del péndulo oculto, a alteraciones en el volumen en la región dorsal con incremento significativo y finalmente a lo que denominamos lesión pulmonar autoinducida. Esto lo queremos minimizar entonces con estrategias de ventilación mecánica no invasiva. Y fíjense en esta gráfica, creo que es la más interesante que les puedo presentar. Aquí hay 4 gráficas o 4 variables que son la presión de la vía aérea, el flujo, la presión esofágica, y cuando hablo de presión esofágica es esfuerzo inspiratorio. Recuerden que la presión esofágica es la misma presión pleural, que significa
presión inspiratoria o esfuerzo inspiratorio. En la medida en que esa variable de presión esofágica es más profunda o existe un cambio mayor, existe un esfuerzo inspiratorio más alto. Y presión transpulmonar dinámica. En la primera gráfica ustedes ven la terapia de oxígeno estándar o oxígeno suplementario, donde fíjense ustedes como el paciente hace un esfuerzo inspiratorio marcado con cada ciclo respiratorio. Mientras que en la medida en que utilizamos estrategias de ventilación y soporte no invasivo, el alto flujo, por ejemplo, disminuye ese esfuerzo respiratorio. El CPAP, en este caso con una presión de 12 centímetros de agua, hace que esa presión esofágica sea menor. Y como en este caso con ventilación mecánica no invasiva, PIB de 12 y presión soporte de 12, fíjense cómo ese esfuerzo inspiratorio se minimiza. Lo que quiere decir que cuando queremos disminuir esa lesión pulmonar autoinducida en paciente con distrés respiratorio, podríamos brindar este soporte no invasivo. Y en este orden de ideas, este es un trabajo bastante interesante de Luca Greco y su grupo italiano de Massimo Antonelli, donde se evalúa en el año 2020 en este grupo de pacientes con falla respiratoria hipoxémica, con disfunción pulmonar, infecciosa, no infecciosa y extrapulmonar, los cambios desde el punto de vista de la oxigenación, pero algo bastante interesante es como el esfuerzo inspiratorio, recuerden el delta de presión esofágica o el cambio de presión esofágica o presión pleural, verbigracia, esfuerzo inspiratorio, disminuye en la medida en que yo cambio, en este caso, de cánula nasal de alto flujo a un soporte con ventilación mecánica no invasiva con helmet. Es decir, que existe una disminución del esfuerzo inspiratorio en la medida en que yo brindo una terapia de soporte no invasivo. También en ese orden de ideas, el cambio de presión transpulmonar se hace también evidente, ese cambio, y la presión producto-tiempo, que es una medida de evaluación de trabajo respiratorio, también se minimiza en la medida en que se disminuye esa presión, en este caso, o el esfuerzo inspiratorio, por el uso de helmet. Recuerden lo que veíamos en la gráfica, como de cánula nasal de alto flujo, otras medidas de presión positiva podrían tener un esfuerzo inspiratorio menor. En este orden de ideas, helmet puede ser, entre comillas, una opción superior en términos de, por supuesto, mejorar la oxigenación, que es el elemento fundamental de inclusión de pacientes, el trastorno de oxigenación, pero además de eso, un segundo desenlace que queremos mejorar es reducir el esfuerzo respiratorio. Y en esta gráfica que ustedes ven a la derecha, se hace evidente cómo el esfuerzo inspiratorio en cánula nasal de alto flujo es mayor, más profundo y significativo el esfuerzo que hace el paciente con cada inspiración al esfuerzo que hace con helmet, en este caso con soporte no invasivo. Entonces, digamos que existen diferentes estrategias que pueden ser evaluadas y han sido así comparadas en diferentes ensayos que quiero mostrarles a continuación. Este es el primero de ellos, publicado en JAMA en 2016, donde se evalúa el efecto de ventilación mecánica no invasiva dado por helmet versus máscara facial en la tasa de intubación orotraqueal en pacientes con falla respiratoria hipoxémica. Fíjense ustedes cómo cánula nasal de alto flujo ha tenido cada vez más evidencia, y quizá el primer ensayo clínico controlado evaluado fue este que todos conocemos, el estudio Flodrali, donde en 310 pacientes con falla respiratoria hipoxémica, PAF número 300, sin hipercapnia, sin causa cardiogénica, se llevó a cabo la aleatorización a dos brazos, cánula nasal de alto flujo, 50 litros por minuto, con FIOS ajustable y ventilación mecánica no invasiva con presión positiva y FIOS ajustable. Y el tercer brazo con oxigenoterapia estándar con máscara facial y gafas nasales. Fíjense ustedes cómo el primer desenlace fue comparar el comportamiento del soporte de la incidencia de intubación, fíjense que fue significativamente más baja con cánula nasal de alto flujo versus no invasiva y terapia de oxígeno estándar, tanto en aquellos pacientes en la población general y aquellos que tenían PAF menor a 200. Ese desenlace se mantuvo a favor del uso de cánula nasal de alto flujo. Y por otro lado, la sobrevida de los pacientes fue significativamente más alta con cánula nasal de alto flujo, lo que da lugar a la comparación que hacen ensayos posteriores como este que les mostraba, donde también se evalúa una menor tasa de intubación orotraqueal con helmet, en este caso, versus máscara facial y algunos enlaces secundarios en días libres de ventilador.
lo que hace que estrategias como cambio nacional de alto flujo por un lado y Helmet por el otro demuestren un beneficio en aquellos pacientes con falla respiratoria hipoxémica y con disfunción pulmonar severa. Ya lo decíamos anteriormente, parece estar relacionado con no solamente mejorar la oxigenación, sino además disminuir el esfuerzo inspiratorio. Este trabajo del doctor Kress, una prolongación en el tiempo para poder establecer ese desenlace beneficioso en los primeros 28 días, se prolongaba en el tiempo, y en esta publicación, en la evaluación hasta un año, Helmet versus máscara facial tuvo una disminución en el caso de Helmet de reducción de la mortalidad, y se mantuvo en el tiempo el beneficio en la curva de Kaplan-Meier hasta los 360 días. En cuanto a la comparación de las estrategias, hay diferentes trabajos que comparan estrategias de ventilación mecánica no invasiva y soporte no invasivo. En este trabajo en pacientes con oxigenoterapia no invasiva por todas las causas de mortalidad se evaluó el efecto de estas estrategias en falla respiratoria hipoxémica. Fíjense ustedes cómo en pacientes, en el grupo de pacientes de Helmet versus terapia estándar, oxígeno con cambio de alto flujo y ventilación mecánica con máscara facial, se valoran todas las causas de mortalidad y la intubación endotraqueal, donde en el grupo en el que se utilizó Helmet para el desenlace primario, todas las causas de mortalidad, en ese network metaanálisis tuvo un beneficio el uso de Helmet versus alto flujo o ventilación invasiva con máscara facial. Algunos desenlaces en los cuales se comparó Helmet versus máscara facial y Helmet versus alto flujo, parece haber un beneficio en esta intervención con el casco versus canulación de alto flujo. Y en la intubación endotraqueal, también Helmet en este trabajo publicado en el año 2020 tuvo un beneficio en términos de menor tasa de intubación y menor probabilidad de soporte de ventilación mecánica invasiva. Este otro trabajo, ya durante el periodo de pandemia, en el cual se evaluó el efecto de Helmet como estrategia no invasiva versus alto flujo, en el desenlace primario no hubo diferencias significativas. En falla respiratoria hipoxemia, el desenlace primario, en este caso el soporte libre de ventilador y soporte invasivo. En cuanto a las estrategias no invasivas, han aparecido diferentes revisiones sistemáticas y network metaanálisis, como esta otra publicación del año 2023, donde también se hace una comparación de Helmet en B-Level, Helmet en CPAP, máscara facial en CPAP, B-Level con máscara facial, soporte de oxígeno convencional y alto flujo. Y fíjense que este cuadro me parece bastante interesante porque nos permite tener una idea de cómo se comportan estas estrategias no invasivas, la terapia estándar, el alto flujo, el CPAP en Helmet, el CPAP, el B-Level en Helmet, el B-Level en máscara facial y el CPAP en máscara facial, donde existe un menor efecto o quizás un efecto mayor en términos de disminución de la mortalidad es en el Helmet con CPAP versus intubación invasiva, canalización de alto flujo versus B-Level con máscara facial. Y fíjense cómo en otros desenlaces, como duración de la hospitalización, duración de la unidad de cuidado intensivo y día libre de ventilador, los desenlaces van cayendo en términos de certeza en la recomendación y en la aplicación de esas estrategias. Y esa es la publicación más reciente de ese estudio Renovate, publicado en diciembre del año pasado, donde se incluyeron 33 hospitales brasileños, que incluyó algún periodo de pandemia, desde noviembre del 2019 hasta noviembre del 2023, donde se incluyeron pacientes de manera prospectiva en una base de datos adaptativa con hipoxemia no inmunosuprimidos, pacientes con hipoxemia inmunosuprimidos, con falla respiratoria secundaria a EPOC exacerbado, falla respiratoria aguda secundaria a edema pulmonar y falla respiratoria asociado a COVID-19. Se hizo una evaluación en el desenlace primario, que fue intubación endotraqueal o muerte en los primeros 7 días, con un margen de no inferioridad, donde no hubo diferencias significativas en los subgrupos
evaluados, tanto en los pacientes inmunosuprimidos con hipoxemia, no inmunosuprimidos, en EPOC, en falla cardíaca y falla respiratoria y insuficiencia respiratoria asociada a COVID-19. En el subgrupo de hipoxemia inmunocomprometidos hubo una diferencia a favor de las estrategias con ventilación mecánica no invasiva, lo cual dio lugar a futilidad, por eso este grupo se excluyó y finalmente los pacientes que se beneficiaban en este caso de cambio nasal de alto flujo fueron pacientes con hipoxemia no inmunosuprimidos, en pacientes con EPOC, edema pulmonar de origen cardiogénico y COVID-19 con hipoxemia, donde no se encontró inferioridad con estrategias alto flujo versus ventilación mecánica no invasiva. Lo que les decía anteriormente, hubo futilidad en el grupo de hipoxemia con inmunocomprometidos, lo que hace que en este subgrupo de pacientes no se demuestre un beneficio significativo. Y finalmente, quisiera compartir con ustedes algo acerca de cómo evaluar la respuesta al soporte no invasivo. Y en este caso al esfuerzo inspiratorio. Finalmente, el trabajo respiratorio y la severidad del comportamiento de estos pacientes desde el punto del trabajo lleva a que tomemos la decisión de intubar. Esta es una escala bastante interesante utilizada durante la pandemia, donde se incluyó la frecuencia respiratoria, el uso de aleteo nasal, el uso de músculos supraclaviculares, músculos abdominales, donde a partir de valores con este puntaje se establecía el uso de músculos accesorios y el trabajo respiratorio, y de esta manera los pacientes que tenían un mayor puntaje tenían la necesidad de intubación de traqueo. Y esa es una publicación interesante de este año, donde al score, al puntaje de ROX, se hace una comparación, en este caso con índices no invasivos como la SAFI, sobre volumen corriente, el índice de VOX, que me parece innovador, incluir la SAFI y el volumen corriente, para poder destinar a aquellos pacientes que tuvieron éxito y falla a la cánula nasal de alto flujo. Y fíjense ustedes cómo a partir de la primera hora, todos sabemos que ROX fue un puntaje que se utilizó a partir de la primera hora para poder destinar a aquellos pacientes que podían superar el soporte, en este caso responder a la cánula de alto flujo, pero VOX tiene un término mayor de tiempo, entre 2, 4 y 6 horas, con un poder estimativo suficiente para poder saber qué paciente responde y se beneficia de continuar con cánula nasal de alto flujo. Fíjense ustedes el área bajo la curva, cuando comparamos el ROX de tiempo 0, 2 y 6 horas, el área bajo la curva es menor al 80%, mientras que este índice de VOX en este trabajo superó el 80% y en el puntaje mayor a 6, mayor al 90%. Cumpliendo el tiempo y cerrando los 20 minutos, quisiera decir que la falla respiratoria hipoxémica nos da la oportunidad de ofrecer a los pacientes con hipoxemia el soporte no invasivo, con el beneficio de evitar la ventilación mecánica invasiva, disminuir el riesgo de lesión pulmonar autoinfligida, pero por supuesto teniendo en cuenta el puntaje y el esfuerzo inspiratorio y la respuesta en la primera hora para saber qué pacientes se benefician de intubación orotraqueal temprana. La cánula nasal de alto flujo es una de las estrategias más difundidas y cada vez utilizamos con mayor solvencia en la unidad de cuidado intensivo, pero si vamos a la evidencia, quizás Helmet tiene un nivel de evidencia alto en soporte no invasiva con PIP, en respiración espontánea, aumentando la probabilidad de éxito de tratamiento. Por eso, la fisiología para detectar rápidamente la necesidad de intubación artificial será el siguiente escaño que debemos superar para proporcionar la ventilación mecánica protectora al paciente adecuado. Muchísimas gracias por la atención y quedamos dispuestos a las preguntas al final de la sesión. Profesor Garay, excelente discusión, un tema muy interesante y de amplio debate dadas las recientes investigaciones. A continuación y para cerrar con broche de oro nos acompaña el profesor Guillermo Ortiz. Él es especialista en medicina interna, neumología, medicina crítica y cuidado intensivo. Tiene un doctorado en medicina translacional y es intensivista del Hospital Santa Clara, miembro del Comité
de Neumología Crítico de la AMSI. Profesor Ortiz, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos. ¿Están viendo mi presentación de manera adecuada? Lo vemos, doctor. ¿Sí la ven bien? Sí, señor, la vemos bien. Muy bien. Entonces, primero, Néstor, muchas gracias por la presentación, a la AMSI por la invitación y a ustedes por estar aquí en un día tan complicado, previo después de un puente y previo a un partido de Colombia. Mi misión es tratar de hablar de algo que ya mis dos antecesores han tocado y es la medicina de precisión y mirar cómo devolvernos a la fisiología pulmonar puede ser parte de la respuesta de tener una medicina más precisa en el futuro. Después de 50 años de manejar, de escribir y tratar el SDRA, el panorama es desolador. Miren ustedes cómo tenemos una fracción atribuible de mortalidad del 38% comparado con los que no tienen falla respiratoria aguda. Es decir, se mueren por distrés y no con distrés. Y esta mortalidad parece estar condicionada, uno, con la severidad de la hipoxemia, asociada, no causada por, con el número de cuadrantes involucrados y con los fenotipos que ya han notado que es parte del desarrollo de la medicina de precisión. De la mortalidad hemos aprendido algunas cosas. Lo primero que hemos aprendido es que la causa que lleva a un paciente a distrés parece determinar en parte la mortalidad. No es lo mismo tener un distrés por trauma, donde la sobrevida parece ser mayor, que un distrés por pancreatitis o por sepsis, que parece tener una mayor mortalidad. Y lo otro importante es que la mayor causa de mortalidad tiene que ver con la disfunción orgánica extrapulmonar, neurológica, cardíaca y la misma sepsis. Entonces esto nos lleva a tratar de entender parte de la etiología de la disfunción orgánica extrapulmonar y el concepto de la lesión inducida por ventilador trata de integrar características mecánicas pulmonares y estrategias ventilatorias con el biotrauma, la mecanotransducción, la inflamación pulmonar, la inflamación extrapulmonar y la disfunción orgánica. Viendo ustedes como conceptos mecánicos, como ya se anotaron en las otras presentaciones, como el volutrauma, el barotrauma, el atelectrauma, el estrés, el strain, son efectos mecánicos que se asocian con actividad inflamatoria y que se traducen en una mayor disfunción orgánica y obviamente en una mayor mortalidad. Entonces, un poco la medicina de precisión o la medicina personalizada es probable que pase por la fisiología, como menciona en esta editorial el profesor Gattinoni. Miren ustedes cómo aquí tenemos elementos de intercambio gaseoso que no necesariamente son PAFI. La PAFI no parece reflejar la relación de ventilación-perfusión cuando la medimos por TIA o tomografía por impedancia eléctrica, la mecánica pulmonar y los subfenotipos. Y para cada una de estas propuestas fisiopatológicas hemos tenido alternativas terapéuticas en ventilación mecánica o en manejo farmacológico. Entonces, un poco la idea es entrar a la medicina de precisión. Voy a tomar dos conceptos, que es el enriquecimiento predictivo y el enriquecimiento pronóstico. El enriquecimiento predictivo hace razón a que podamos predecir en su grupo de pacientes que un tratamiento sea benéfico. Y el enriquecimiento pronóstico es establecer un subgrupo de pacientes que tengan mayor probabilidad de tener el desenlace que yo estoy buscando. Entonces, la medicina de precisión lo que trata de coger es un grupo muy heterogéneo de pacientes, buscar subgrupos más homogéneos para enriquecer de manera predictiva y pronóstico futuros ensayos y tratar de establecer si una intervención que sirva realmente puede ser efectiva en un subgrupo de pacientes. Y es donde nos movemos desde los síndromes a las enfermedades, que ahora no llamamos enfermedades, sino fenotipos, endotipos o rasgos tratables, tratando de reducir esa heterogeneidad y buscar tratamientos de una patología que tiene una mortalidad tan alta como les mostré al principio. Entonces voy a comenzar con una reflexión. Fíjense ustedes cómo
Este paper pues, nos ha marcado la vida a todos, publicado en el 2001, en el cual básicamente, asociando estrategias ventilatorias, protegiendo la mecánica del pulmón, miramos cómo la reducción de los volúmenes redujo la mortalidad del 39 al 31%. Pero cuando empezamos a establecer subgrupos de algún beneficio, miren ustedes cómo esta intervención que pareció ser efectiva en el gran grupo de pacientes con SDRA tenía un comportamiento diferencial. Aquí tenemos la tasa de mortalidad, el cambio de volumen de alto a bajo, y mire cómo los volúmenes bajos parecían estar beneficiando la mortalidad en pacientes con distensibilidad disminuida y aumentándola con distensibilidad alta. Es decir, solamente disminuía la mortalidad en los pulmones rígidos con alta elastancia, ¿cierto? Y baja distensibilidad. Los demás parecía aumentar la mortalidad. Entonces, cuando empezamos a ver ya fenotipos de comportamiento fisiológico, empezamos a ver que antes de la pandemia también teníamos subgrupos de pacientes con compliance o distensibilidad diferencial. Miren ustedes cómo, este es un paper publicado en el 2020, después de la pandemia, cuando analizan las características mecánicas de pacientes antes de la pandemia sin COVID, y hasta el 12% de los pacientes tenían distensibilidades por encima de 50. Eran pulmones muy distensibles. Y también empezamos a analizar el impacto que tenían las características mecánicas en los desenlaces pulmonares. Miren ustedes cómo a medida que aumentaba la elastancia o caía la distensibilidad, aumentaba la probabilidad de muerte. Es así como parece una variable continua. Miren ustedes cómo la distensibilidad protege, es decir, el aumento de la distensibilidad protege. Aquí, miren, 1R, cada milímetro por centímetro de agua disminuye la mortalidad. Es decir, los pulmones rígidos parecen estar asociados a una mayor mortalidad y las intervenciones que tratan de disminuir los volúmenes tienen mayor impacto en este grupo de pacientes. Y en el grupo de pacientes con distensibilidad normal parece que no afecta e incluso puede aumentar la mortalidad. Esto llevó al concepto de la driving pressure o presión de conducción que todos conocen, que es tratar un poco de ajustar los volúmenes a las características de distensibilidad del paciente, que el cálculo es plató menos PIB, pero el concepto es un volumen a sobremedidas de la distensibilidad del sistema respiratorio, tratando de ajustar. Miren ustedes cómo esta driving pressure tuvo un gran impacto en determinar en un punto de corte de 15, algunos papers lo han variado, un aumento de la mortalidad independientemente del volumen que utilizamos, que el volumen corriente, si la driving pressure pasaba de 15, aumentaba la mortalidad independientemente del volumen porque se ajustaba a la distensibilidad específica del paciente. Después de este concepto, pues tratamos de volver a analizar el impacto de los volúmenes bajos en la mayor parte de los papers que compararon volúmenes bajos con volúmenes normales o altos y ver el impacto de la distensibilidad de la elastancia y encontramos algo similar. Miren ustedes cómo a medida que la elastancia aumenta, es decir, los pulmones se hacen más rígidos, el impacto positivo de los volúmenes bajos es mayor. Parece que en los pacientes que no tienen distensibilidad comprometida, el impacto no es mayor. Empezamos a entender cómo la elastancia tiene un papel fundamental en determinar el impacto de una intervención y la sobrevida aumentada en este grupo de pacientes. Entonces es probable, como dice la editorial, que aumentos modestos del volumen corriente pueden ser seguros siempre y cuando la driving pressure se mantenga baja. Es decir, cuando ajustamos los volúmenes a la distensibilidad del sistema respiratorio. En escenarios como estos, cuando determinamos el PIB, ¿cierto? Y obtenemos que el PIB puede ubicarse en diferentes posiciones, si lo titulamos por oxigenación o por presión de conducción, probablemente empezamos a escoger la presión de conducción como una variable que va a tener un mayor impacto en el desenlace de los pacientes, dado que ajusta los volúmenes con la mecánica pulmonar específica
y está demostrado que tiene impacto en la mortalidad. Es decir, que alguna intervención que impacte la presión de conducción disminuyéndola, es probable que impacte la mortalidad en el subgrupo de pacientes que lo estemos evaluando. Entonces, miren esto tan interesante. Cuando hace una reanálisis de la alveoli, que es un estudio americano que trató de comparar dos niveles de PIB, y el Express, que es un estudio francés que también trató de comparar dos estrategias de PIB alto y bajo. Miren ustedes cómo el impacto y la presión de conducción tiene clara asociación con la probabilidad de muerte en los dos papers, y el impacto en la oxigenación no tuvo ninguna relación con la probabilidad de morir. Es decir, parece ser que la PAFI, que hemos clasificado el distrés, que hemos definido el distrés, que hemos definido los subgrupos para intervenir de respuesta, no parece estar asociada con la probabilidad de muerte, y las características mecánicas, como la estancia y la presión de conducción, están más cerca a variables que se asocien con la probabilidad de muerte. Es así como este paper, que es interesantísimo sobre repensar la clasificación del SRA, oxigenación, no predice lesión inducida por ventilador, traje el mensaje que básicamente dice que en la mayor parte de las guías se recomienda la intensidad de soporte basada en la PAFI. Sin embargo, son las propiedades mecánicas y la manera en que ventilamos los pacientes que no están relacionadas con la oxigenación las que pueden tener mayor impacto en los determinantes de desenlaces clínicos. Y así vemos cómo, fíjense ustedes en este tan interesante, vemos cómo el poder mecánico en este lado y la presión de conducción en este lado no se asociaron a los diferentes niveles de PAFI, desde leve, moderada hasta severa. Fíjense ustedes cómo la oxigenación o el impacto en la oxigenación no tuvo una relación directa con la presión de conducción, que está demostrado que se asocia con mortalidad, o con el mechanical power, que hay algunos papers que asocian puntos de corte con aumento de la mortalidad. Visto de manera diferencial, lo vemos aquí. Aquí tenemos la PAFI, aquí tenemos la PAFI, y aquí tenemos también la severidad del poder mecánico y la severidad de la presión de conducción. No hay una asociación directa entre la oxigenación, la intervención de oxigenación, la severidad de la oxigenación y elementos mecánicos como el poder mecánico y la presión de conducción, que están demostrados que pueden tener una clara injerencia en el aumento de la mortalidad. Entonces, digamos, uniendo todo esto, empezamos a tener variables de confusión, variables que no se pueden medir y variables que se miden. ¿Qué no podemos medir? El pulmón de bebé. Medimos la elastancia del sistema respiratorio, ¿cierto? Medimos la estrategia ventilatoria en bajos volúmenes. Asumimos un strain y un estrés que no lo podemos medir en todos los pacientes, y probablemente este estrés y strain tenga una asociación directa con la lesión inducida por ventilador y la muerte, y empiezan a manejarse la PAFI y la severidad de la enfermedad como variables de confusión. Es decir, es probable que la elastancia es un elemento fundamental que integre la estrategia ventilatoria con elementos de estrés y strain y se puedan impactar y disminuir la mortalidad. Entonces, ¿cómo la fisiología podría enriquecer a través de la mecánica estudios posteriores? Miren ustedes este paper, el REST, que todos conocen, 412 pacientes, sobre la remoción extracorpórea de CO2, que fue negativo. En términos prácticos, no demostró ventajas en términos de la sobrevida de la remoción extracorpórea de CO2. Pero cuando yo evalúo el impacto de la intervención en la presión de conducción, miren ustedes cómo en los pacientes que tienen una elastancia aumentada parecen haber una mayor disminución de la presión de conducción. Entonces, fíjense ustedes cómo, si yo selecciono pacientes con una mayor elastancia, menor distensibilidad o pulmones más rígidos, es probable que impacte la presión de conducción. Y sabemos que la presión de conducción es más probable que si yo impacto la presión de conducción, podría disminuir la mortalidad en algunos pacientes. Entonces, fíjense ustedes cómo entonces empezamos a mirar algunos determinantes que reducen la presión de conducción y podían, por ejemplo, aquí tenemos la elastancia del sistema respiratorio,
que es un poco el reflejo del baby long, el espacio muerto, respiratory ratio, todos serían unas variables que impacten el estrés y el strain y disminuye la lesión inducida por ventilador y es probable que disminuya la mortalidad. Y en gris, la PAFI, que no parece ser directamente involucrada y podría ser en muchos dados una variable de confusión. Un reanálisis aquí del ROSE, en el cual se evaluó, como ustedes saben, bloqueo neuromuscular en pacientes, fue negativo, y cuando nuevamente empiezan a probar la elastancia pulmonar y la probabilidad de muerte, miren ustedes, este esquema, se evaluó de manera frecuentista y bayesiana, cómo la intervención, es decir, la relajación neuromuscular, parece disminuir la probabilidad de muerte en aquellos pacientes que tienen elastancia pulmonar aumentada. Es decir, si seleccionamos los pacientes con pulmón más rígido, con mayor elastancia, es probable detectar un subgrupo de pacientes que se beneficien de algunas intervenciones, como el bloqueo neuromuscular en este caso. Entonces tendríamos algo como esto, un tratamiento, un mediador, que sería la presión de conducción, y un efecto que sería el desenlace clínico. Y aún mejor, hacia futuro, esta presión de conducción podría estar mediada por un biomarcador identificable, y este biomarcador tener un efecto directo en la mortalidad. Y este biomarcador, que en este caso el ejemplo es el RAGE, podría detectar pacientes que se beneficien de la disminución de la presión de conducción o eventualmente ser un target terapéutico para evitar la mortalidad, como lo menciona el esquema. Por otro lado, la relación ventilación-perfusión podría enriquecer estudios, pues estamos comenzando a entender la relación BQ a través de la tomografía con impedancia eléctrica. Este es un paper pequeñito, muy interesante, en el cual la tomografía puede dar la perfusión y la ventilación. Desafortunadamente no tenemos en Colombia sino ventilación, no tenemos la perfusión, pero podríamos mirar el acople BQ y el desacople BQ y la magnitud del desacople BQ. Y en este paper de un escaso número de pacientes, miren ustedes cómo el desacople de la relación ventilación-perfusión se asocia directamente con algunos biomarcadores como la angiopoyetina 2 o el RAGE, disfunción endotelial y disfunción endotelial. Miren ustedes cómo relación BQ se asocia con presión de meseta y con driving pressure se asocia de manera directa. Miren también cómo se asocia de manera directa con el peso y la inflamación pulmonar. Es probable que a futuro la relación ventilación-perfusión, que no necesariamente está reflejada por la PAFI, pueda ser una variable para enriquecer estudios y seleccionar subgrupos de pacientes que se beneficien de un tratamiento. Y es así como, por ejemplo, este paper recientemente publicado por un grupo chino de la APRB, que tiene como desenlace principal la relación BQ. Miren ustedes cómo podría eventualmente disminuir el shunt de algunos sectores pulmonares. Podría tener sentido si el BQ se vuelve una variable subrogada de desenlace clínico a partir de algunos trabajos ulteriores y estas propuestas fisiopatológicas. Es así como hacia una medicina de precisión tiene muchas facetas. Una es la fisiología. Fíjense cómo podríamos ya pensar en pacientes con alta y baja elastancia para aleatorizar y mirar el impacto en la presión de conducción, así como con la morfología o con los subfenotipos hipo o hiperinflamatorios. Y a futuro, pues ya la champaña de todo esto sería el rasgo tratable, donde el cuadro clínico no va a ser lo que determine el manejo, sino es el rasgo tratable, que sería más profundo, ya independiente del cuadro clínico, y donde probablemente con esta aproximación mucho más precisa podríamos enriquecer los estudios y podríamos disminuir la mortalidad que es tan alta como les decía al principio. Muchas gracias por su atención. Profesor, inmensas gracias, excelente conferencia. Tal vez dos preguntas pequeñas, una para el profesor Carmelo Dueñas. Profesor Carmelo, ¿qué opinión le merecen estos límites y toda la discusión respecto a la oxigenoterapia en altura? Dado que la mayoría de consensos e investigaciones se han hecho a nivel del mar, sin embargo, el 2% de la población normal, de la población mundial vive en altura. Entonces, ¿cree usted que deberíamos conservar o hacer caso en los sitios que estamos por encima de los 1.500 metros sobre el nivel del mar?
Sí, afortunadamente, como mencioné, y son muy pocos los estudios que han evaluado por encima de 2.500 y por encima de 3.000 metros, pero como mencioné, hasta ahora la evidencia no demuestra que la altura sobre el nivel del mar impacte en mortalidad. Y la contraparte es que, como mencioné, las ecuaciones para el cálculo de la PAFI y la corrección a la altura no son las más adecuadas hasta el momento. Ahí sí quisiera que el doctor Ortiz mencionara algunos aspectos concretos, ya que él fue uno de los líderes de la investigación en mención. No, pues un poco haciendo un doble clic de lo que el doctor Dueña está diciendo. Sí, la idea es que, digamos, la PAFI parece no estratificar, no determinar mortalidad. Digamos, el planteamiento es si un paciente vive en hipoxemia y ha tenido posibilidad de adaptarse, es decir, los que vivimos en Bogotá, por ejemplo, ¿cuál sería el impacto de la hipoxemia? ¿Tenemos mayor posibilidad de tener mecanismos homeostáticos o tenemos mayor posibilidad de muerte? En el paper de Relamio, que tuvimos muy pocos pacientes en grandes altitudes, ¿cierto? No pudimos determinar que la PAFI discriminara mortalidad. Lo otro es que como la curva, las fórmulas de ajuste de la PAFI en los trabajos es solamente un punto 8, porque solamente es un punto de corte por encima y por debajo de 1000, no ha podido demostrar cómo ajustamos esa PAFI, dado que no es una curva lineal, es una curva que puede ser logarítmica, no logarítmica y no lineal. Entonces, en términos prácticos, no tenemos muy claro cuál es el real impacto de la hipoxemia y cómo clasificar la hipoxemia en alturas por encima de 1000 metros. Excelente, profesor Ortiz. Y una pregunta para el profesor Garay y para el doctor Ortiz, y es que una gran preocupación que había en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se llevaban a cánula nasal de alto flujo era la limitación de flujo expiratorio y las interrogantes con la probable PIP, que va a ser más una presión positiva que se ejerce en la vía aérea, y como flujos elevados aumentarían el volumen pulmonar al final de la expiración y al paciente le iba a costar más trabajo. Nos llamó la atención los interesantes resultados del Renovate. No sé si de pronto nos quieran dar algunos puntos clave respecto a la titulación de flujo, qué precauciones tener en este subgrupo específico de pacientes. Sí, digamos que el alto flujo, recuerden que alrededor de 1 centímetro de agua se consigue por cada 10 litros por minuto. Entonces, digamos que para un flujo de 60 litros por minuto tendríamos un PIB de más o menos 5 centímetros o 6 centímetros de agua. Lo que quiere decir que cuando yo quiero resolver un problema de presión, que es el autopip de un paciente con EPOC exacerbado, no tendría un valor mayor de eso para poder ofrecerle a ese paciente. Recuerden que el estudio Renovate es de no inferioridad, es decir, que alto flujo no es superior, es de no inferioridad. Y tenemos claro que el soporte de ventilación mecánica no invasiva ha demostrado disminución de la mortalidad de los pacientes y de las intervenciones, como lo mostraba el doctor Landoni en su metaanálisis. De las intervenciones que hacemos en la unidad de cuidado, tenemos claro que disminuir la mortalidad es el soporte de ventilación mecánica no invasivo. Lo que quiere decir que deberíamos seguir utilizando soporte no invasivo, sobre todo si requerimos PIB mayor a 5, 6, 7 u 8 con presión positiva, para vencer el autopip del paciente y mejorar la hiperinsuflación y el autopip, que son los problemas que debo resolver con el soporte no invasivo. Eventualmente podríamos utilizar alto flujo en momentos de off, de no invasivo, para poder mantener algo de presión positiva y algo de soporte durante la asistencia del paciente en exacerbación aguda. Pero recordar que el Renovate es de no inferioridad. Sí, y una cosa adicional es sobre el aclaramiento de CO2 en paciente en cánula nasal. Ahorita hay algunos trabajos con cánula nasal asimétrica, que tiene una cánula con un diámetro diferente al otro. Eso genera unas dinámicas de flujo y unas dinámicas de PIB que eventualmente podrían tener un futuro en el aclaramiento del CO2 y en que se mueva la cánula nasal con una predominante indicación de la hipoxemia hacia la hipoventilación o la hipercamia. Entonces, digamos, esa cánula nasal asimétrica estamos aprendiendo a conocerla y utilizarla como un posible futuro desarrollo en pacientes con EPOC.
Excelente, profesor Ortiz, mil gracias, doctor. Una última pregunta aquí en el chat. Le preguntan específicamente al doctor Ortiz si es posible determinar la presión transpulmonar a través de la medición con la pausa en el ventilador, la pausa expiratoria, para medir esa presión muscular, que hay algunas calculadoras que nos permiten estimar esa presión muscular basado en el delta POC. Sí, hay algunos trabajos, eso es bien complicado. Nosotros hemos trabajado mucho eso. Mira, digamos, medir presión transpulmonar sin balón esofágico es muy complejo. Empecemos un poco de eso. Entonces, y la medida de la presión transpulmonar, idealmente uno tiene que tener el menuendo y el sustraendo, que son la presión alveolar y la presión pleural, ¿cierto? Ahora bien, uno lo que puede medir es un esfuerzo, digamos, hay algunos trabajos que no voy a, pues, de Stengbis y el grupo del norte de Europa que tratan de calcular presión transpulmonar con bases en delta PIP sobre delta de volumen, asumiendo que el papel de reposo de la reja costal es muy alto, entonces que hasta un 70% de capacidad pulmonar total, los deltas solamente reflejan cambios de pulmón, cambios de presión por cambios de volumen en el pulmón. Digamos, esos son estudios que pueden ser, digamos, unas alternativas de presión transpulmonar sin balón esofágico. Ahora, lo otro es la técnica de oclusión descrita por el grupo canadiense, que es una presión, es hacer una pausa o una oclusión y mirar el delta para calcular la presión muscular y a través de unas fórmulas de ajuste tratar de mirar si tiene la posibilidad de tener daño pulmonar autoinfligido, que es un poco lo que decía Manuel, a través de un aumento severo de la presión transpulmonar y hacer un estrés, que sería eso, pues eventualmente se puede hacer y está validado simplemente en pacientes con una oclusión. Perfecto, profesor Ortiz. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias, profesores, por sus excelentes presentaciones. Los dejo con Alejandro para que... Bueno, un abrazo a todos y que le ganemos a Paraguay. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Muchas gracias, buenas Hasta noches. luego. Muchas gracias a todos, invitados profundamente al Congreso Nacional en Medellín, del 28 al 30 de mayo. Allí inscripciones se pueden escanear con el código QR. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.